Hay personas que no gritan, no golpean, no amenazan, simplemente aparecen en tu vida con una sonrisa calculada y sin que lo notes, empiezan a mover tus decisiones como si fueran fichas en un tablero que solo ellos pueden ver. Te hacen dudar de tus instintos, te convencen de que necesitas su aprobación. Y cuando despiertas, ya no reconoces tu propia voluntad, porque lleva tanto tiempo siendo dirigida por manos ajenas que olvidaste cómo moverla tú solo. El hombre débil espera señales para actuar. Espera que el daño sea visible, que la traición sea obvia, que el control sea declarado, pero el poder real nunca se anuncia, llega disfrazado de afecto, de consejo, de preocupación, y para cuando lo identificas, ya ha construido raíces profundas dentro de tu mente. Yo, Maquiavelo, no escribí para los ingenuos que creen en la bondad absoluta del ser humano. Escribí para quienes están dispuestos a ver la realidad sin adornos, sin disculpas, sin miedo. Y la realidad es esta: quien permite ser controlado, elige serlo. Porque en algún momento hubo una señal, siempre la hay. La diferencia entre el libre y el sometido no está en la suerte. Está en la decisión de cortar a tiempo. ¿De qué región del mundo estás viendo esto? Escríbelo ahora en los comentarios, porque lo que viene a continuación cambiará la forma en que ves cada relación de tu vida. Existe una forma de esclavitud que no usa cadenas. No necesita gritos, ni amenazas, ni paredes. Usa algo mucho más sofisticado, mucho más difícil de detectar y por esa misma razón, infinitamente más peligroso. Usa el lenguaje del afecto, usa la gramática del cuidado, usa la apariencia de la preocupación genuina para construir, ladrillo por ladrillo, una prisión invisible alrededor de tu voluntad. El control silencioso no llega en un instante, no irrumpe, se instala. Es un proceso gradual, casi imperceptible, que comienza con pequeñas concesiones que parecen razonables. Una opinión que cedes porque no vale la pena discutir. Una decisión que dejas en manos del otro porque confías en su criterio. Una frontera que no defiendes porque el momento no parece el adecuado. Y así, sin dramaturgia, sin conflicto visible, el terreno de tu autonomía se va reduciendo hasta que un día te encuentras viviendo dentro de los límites que otro trazó para ti. El estratega florentino que estudió el poder en sus formas más crudas entendía que la dominación más efectiva nunca se impone por la fuerza. La fuerza genera resistencia. La fuerza despierta al sometido y lo convierte en enemigo activo. Pero la dominación que llega envuelta en amor, en lealtad aparente, en necesidad emocional, esa no encuentra resistencia porque la víctima no se percibe como tal. Se percibe como alguien amado, como alguien que necesita esa guía, esa presencia, esa voz que siempre sabe más. Observa a quienes te rodean con los ojos fríos de un estratega, no con los ojos cargados de la esperanza que quiere ver solo lo mejor en los demás. Pregúntate, ¿quién en tu vida hace que tus decisiones pasen por su aprobación antes de volverse reales? ¿Quién ha logrado que dudes de tu propio criterio con tanta frecuencia que ya ni siquiera confías en tus instintos? ¿Quién celebra tu éxito solo cuando ese éxito no amenaza su posición sobre ti? Esas preguntas duelen, las respuestas duelen más. Pero el dolor de ver la verdad siempre es menor que el precio de seguir ignorándola. El controlador silencioso tiene un manual no escrito pero perfectamente ejecutado. Su primera herramienta es la creación de dependencia emocional. Necesita que sientas que sin él, sin ella, algo fundamental en tu vida colapsaría. Para lograr esto construye una narrativa en la que tú eres alguien que necesita ser guiado, protegido, salvado de tus propios errores. Exagera tus fallos, minimiza tus aciertos. Y en ese espacio de inseguridad manufacturada,
se instala como el pilar que sostiene tu mundo. La segunda herramienta es la culpa. No la culpa directa, no la acusación abierta, sino esa culpa fina, casi poética, que se transmite con un silencio prolongado, con una mirada específica, con una frase que parece inocente pero lleva dentro una carga explosiva. La culpa que te hace sentir que has fallado a alguien que solo quería tu bien. Esa culpa es la cadena más resistente que existe porque tú mismo la fabricas y te la pones. La tercera herramienta es el aislamiento progresivo. El controlador no te aleja de tus personas de golpe. Lo hace despacio, con argumentos que suenan razonables. Esa amiga no te conviene, ese amigo te lleva por mal camino. Tu familia no te entiende como yo te entiendo. Y así, con paciencia de arquitecto, va demoliendo tus vínculos externos hasta que él o ella se convierte en tu único punto de referencia, tu único espejo, tu única fuente de validación. Cuando comprendes este mecanismo, algo cambia en ti de manera irreversible. Ya no puedes ver esas conductas sin nombrarlas. Y nombrarlas es el primer acto de liberación, porque lo que no tiene nombre no puede ser enfrentado. Lo que no tiene nombre sigue operando en las sombras, silencioso y efectivo, mientras tú vives convencido de que simplemente estás siendo amado. El primer paso para cortar no es hablar, no es confrontar, es ver. Ver con claridad absoluta, sin la neblina del sentimiento, sin la interferencia del deseo de que las cosas sean diferentes a como son. Ver y reconocer. Esto no es amor. Esto es control con ropa de amor. Y ese reconocimiento, esa claridad brutal, es el principio del fin de su poder sobre ti. Escribe en los comentarios desde qué región del mundo estás siguiendo estas palabras, porque el control silencioso no tiene fronteras y quienes están despertando a esta verdad están en cada rincón del planeta. Todo manipulador opera con un mapa, no un mapa físico, sino un mapa psicológico de ti, construido con paciencia y con una capacidad de observación que muchos confunden erróneamente con interés genuino. Estudia tus miedos, aprende tus necesidades más profundas, identifica los momentos en que eres más vulnerable y marca esos momentos como oportunidades. Lo que para ti son momentos de fragilidad humana, para él son puertas de entrada. Este conocimiento de ti es su arma principal. Sabe cuándo necesitas ser elogiado y en ese momento aparece con palabras que suenan exactamente como lo que tu ego necesitaba escuchar. Sabe cuándo tienes miedo al abandono y en ese momento te hace sentir indispensable para él, construyendo una ilusión de conexión profunda que en realidad es una trampa emocional cuidadosamente diseñada. Sabe cuándo tu autoestima está baja y en ese momento se convierte en la única voz que te valida, creando una adicción tan poderosa como cualquier sustancia química. El estratega político que analizó el poder en sus expresiones más descarnadas sabía que conocer al adversario es la mitad de la victoria. Pero hay algo que ese análisis también revela, algo que los ingenuos olvidan. Si el manipulador tiene un mapa de ti, tú puedes construir un mapa de él. Y ese mapa es mucho más sencillo de leer, porque todos los manipuladores, a pesar de su aparente complejidad, operan con los mismos patrones básicos. El patrón número 1 es la inconsistencia calculada. El manipulador no es siempre malo contigo. Si lo fuera, lo verías claramente y lo eliminarías de tu vida sin dudar. Es bueno y malo en ciclos que él controla. Calor y frialdad, aprobación y rechazo, afecto y distancia. Ese ciclo crea en ti una montaña rusa emocional que genera adicción, porque el cerebro humano valora más aquello que llega de manera impredecible que aquello que llega de manera constante. El manipulador sabe esto
instintivamente, aunque nunca haya leído un libro de psicología. El patrón número 2 es la reescritura de la realidad. Cuando algo sucede entre vosotros y tú tienes una percepción clara de los hechos, el manipulador tiene la capacidad extraordinaria de hacer que esa percepción tambalee. No mediante argumentos lógicos, sino mediante la acumulación de dudas. ¿Estás seguro de que fue así? ¿No estarás exagerando? Yo lo recuerdo diferente. Y si esto se repite suficientes veces, empiezas a desconfiar de tu propia memoria, de tu propia percepción. Este proceso tiene nombre en la psicología moderna, pero en el arte del poder es simplemente una táctica de debilitamiento del criterio ajeno. El patrón número 3 es la inversión del rol de víctima. Cuando intentas establecer un límite, cuando expresas una incomodidad, cuando señalas un comportamiento que te daña, el manipulador experto transforma inmediatamente la conversación para convertirse en el herido. De repente, tú eres el agresor, tú eres el que está siendo injusto, tú eres el que no valora todo lo que él ha dado. Y en esa inversión perversa, el límite que intentabas establecer se convierte en una disculpa que terminas dando, reforzando exactamente la dinámica que querías romper. Conocer estos patrones no es suficiente para liberarte. El conocimiento intelectual de una trampa no te protege de ella si tu respuesta emocional sigue siendo la misma. Por eso, el segundo paso del proceso de corte no es solo reconocer los patrones, sino entrenar una respuesta diferente cuando aparecen. Una respuesta que no nace de la emoción reactiva, sino de la decisión fría de alguien que ya no está dispuesto a ser movido. Cuando el manipulador activa el ciclo de frialdad, tu respuesta entrenada no es buscar su calor desesperadamente. Es mantenerte en tu centro, indiferente al clima emocional que él genera. Cuando intenta reescribir la realidad, tu respuesta no es entrar en la discusión de cuál versión es la correcta. Es reconocer internamente lo que sabes que ocurrió y no necesitar que él lo valide. Cuando se convierte en víctima ante tu límite, tu respuesta no es ceder para aliviar su aparente dolor, es sostener el límite con la tranquilidad de quien sabe que no está cometiendo ninguna crueldad. Estas respuestas no son naturales al principio, van contra el instinto de conexión, contra el deseo de armonía, contra el miedo al conflicto que la mayoría de las personas carga desde la infancia. Pero son exactamente lo que el manipulador no puede procesar, porque su mapa de ti está basado en las reacciones antiguas. Cuando cambias las reacciones, el mapa queda obsoleto. Y un manipulador sin mapa es un estratega sin estrategia. Escribe en los comentarios desde qué país o región nos estás leyendo, porque este conocimiento pertenece a todos los que alguna vez sintieron que su realidad era doblegada por la voluntad de otro. Hay un momento en la vida de todo ser humano en que la evidencia acumulada llega a un punto de saturación que ya no puede ser ignorado. Un momento en que las justificaciones se agotan, en que las explicaciones se vuelven ridículas, en que seguir tolerando se convierte en un acto de violencia contra uno mismo. Ese momento es la puerta hacia la decisión más liberadora que un ser humano puede tomar: cortar. Pero cortar no es lo que la cultura popular ha romantizado como el gran gesto dramático. La conversación final cargada de lágrimas, la carta de despedida que explica todo el daño recibido, la confrontación épica donde finalmente dices todo lo que callaste durante años. Esas fantasías de cierre emocional son, en la mayoría de los casos, una trampa más sofisticada que las anteriores, porque le dan al controlador exactamente lo que necesita para seguir operando: tu energía, tu atención, tu tiempo y la oportunidad de usar toda esa información que tiene de ti para desestabilizarte en el momento de mayor vulnerabilidad.
El corte real, el corte que funciona, el corte que libera, es silencioso, es metódico, es frío en su ejecución, aunque esté construido sobre la base de una decisión profundamente emocional. Es el corte del estratega, no del herido que necesita ser escuchado. La primera regla del corte es esta: no se anuncia. El hombre que declara que va a cortar a alguien antes de cortar no está cortando, está negociando. Y en esa negociación, el controlador tiene todas las ventajas porque conoce tus puntos débiles mejor de lo que tú mismo los conoces. Cuando anuncias el corte, le das tiempo para activar todos sus mecanismos, le das tiempo para crear culpa, para recordarte lo que has compartido, para presentarse como el herido incomprendido, para ofrecerte una versión mejorada de sí mismo que nunca durará más de unas semanas. La segunda regla es esta: se ejecuta gradualmente antes de volverse absoluto. El corte abrupto, el silencio total de un día para otro después de una relación intensa, genera una reacción proporcional a la intensidad de lo que se corta. El controlador no acepta el vacío. Llenará ese vacío con todo lo que tenga disponible: mensajes, intermediarios, situaciones fabricadas para forzar el contacto, apariciones en los espacios que sabe que frecuentas. El corte gradual, la reducción progresiva de la disponibilidad, del acceso emocional, de la información que compartes, crea una distancia que el otro no puede atacar con la misma eficacia porque no hay un evento claro al que reaccionar. La tercera regla, y quizás la más difícil de sostener, es esta: se mantiene aunque duela. El proceso de corte activa en el cerebro una respuesta que no es muy diferente de la del síndrome de abstinencia. Habrá momentos de nostalgia selectiva en que solo recordarás los momentos buenos. Habrá momentos de duda en que te preguntarás si no estás siendo injusto. Habrá momentos de soledad en que el regreso parecerá más sencillo que continuar adelante. Y en esos momentos, el único escudo efectivo es la claridad absoluta de por qué tomaste la decisión. No las emociones que sientes en ese instante, sino la razón fría que te llevó al punto de no retorno. El corte también requiere la construcción paralela de una arquitectura de vida que no necesite lo que el controlador ofrecía. Porque uno de los motivos por los que muchas personas regresan no es el amor ni el afecto, sino el vacío funcional que el controlador llenaba. Si era la única fuente de validación, hay que construir una autoestima que no dependa de validación externa. Si era el único vínculo social, hay que reconstruir los lazos que el aislamiento progresivo había deteriorado. Si era la única fuente de estabilidad económica o logística, hay que crear independencia en esas áreas antes o durante el proceso de corte. Esta es la estrategia completa, no el gesto impulsivo del que un día explota y dice que ya no más. Eso no es una estrategia, es una reacción. Y las reacciones siempre dejan flancos abiertos que el adversario experimentado sabe aprovechar. ¿Desde qué rincón del mundo lees estas palabras? Escríbelo en los comentarios. Alguien más en tu misma situación te está leyendo. Y tu región puede ser exactamente el recordatorio que necesita para saber que no está solo en esta decisión. Existe una cualidad que separa al que es controlado del que nunca puede serlo. No es la inteligencia en su forma académica, no es la fuerza física, no es la riqueza ni el estatus social. Es algo más invisible y más poderoso que todo eso: la capacidad de mantener la temperatura emocional fría en el momento exacto en que todo dentro de ti quiere arder. La frialdad estratégica no es insensibilidad. Es el más alto grado de disciplina interior que un ser humano puede desarrollar. Es la habilidad de sentir con toda la profundidad humana, de experimentar el dolor, la rabia, la tristeza, el miedo
y al mismo tiempo no permitir que ninguna de esas emociones tome el control del timón. Es ser completamente humano en tu interior y completamente estratega en tu exterior. El controlador necesita tu temperatura alta, necesita que reacciones. Cada reacción tuya es información que usa para calibrar su siguiente movimiento. Cada explosión emocional le dice exactamente cuánto poder sigue teniendo sobre ti. Cada defensa encendida confirma que sus palabras llegan al blanco. Y con cada confirmación, su confianza crece y su control se profundiza. La frialdad estratégica es el antídoto porque deja al controlador sin retroalimentación. Cuando provocan y no obtienes la reacción esperada, el mecanismo falla. Cuando insultan y no hay defensa, el insulto queda suspendido en el aire sin destino. Cuando amenazan con el retiro del afecto y tu vida continúa con la misma serenidad que antes de la amenaza pierde su función. El controlador se encuentra ante un tablero que ya no responde según sus cálculos, y ese momento de descolocación es el inicio de la redistribución del poder. Desarrollar esta frialdad no es un proceso instantáneo. Requiere trabajo deliberado sobre los propios detonadores emocionales. Requiere identificar con precisión qué palabras, qué gestos, qué situaciones específicas consiguen desestabilizarte, porque esos son exactamente los puntos que el controlador busca y usa. Una vez identificados, se trabajan no para eliminar la sensibilidad que los provoca, sino para expandir el espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese espacio es donde vive la libertad. Hay una práctica que los grandes estrategas de la historia aplicaron de manera consistente: la pausa calculada. Cuando algo te impacta emocionalmente, antes de responder, antes de actuar, antes de tomar cualquier decisión, existe la posibilidad de detenerse, no por segundos, sino por horas o días, si la situación lo permite. En esa pausa, la emoción caliente se enfría y la claridad estratégica aparece. Lo que parecía urgente se revela como una trampa diseñada para que actúes en el momento de menor lucidez. Lo que parecía una herida personal se revela como una táctica deliberada para desestabilizarte. La frialdad estratégica también se proyecta en el lenguaje. Las personas que han desarrollado este nivel de dominio interior hablan menos. Sus palabras son pocas y precisas. No explican, no justifican, no defienden. Hablan desde la posición del que no necesita convencer a nadie de su valor, porque ese valor no depende del veredicto de quienes los rodean. Y esa economía de palabras, esa negativa a entrar en los debates que otros inician para desestabilizarlos, comunica un tipo de poder que ninguna cantidad de palabras podría transmitir. Hay algo más que la frialdad estratégica produce y que va más allá de la defensa contra el control ajeno. Produce una presencia distinta, una forma de estar en el mundo que las personas sienten antes de que digas una sola palabra. Es el aura del que no puede ser movido, del que no está disponible para los juegos de poder menores, del que opera desde un nivel de autoconocimiento que hace inútiles las tácticas que funcionan con la mayoría. Y esa presencia, a su vez, cambia quiénes se acercan a ti y con qué intención lo hacen. Porque los controladores, como todos los predadores, seleccionan a sus presas por la señal de vulnerabilidad que emiten. Y cuando esa señal desaparece, cuando lo que proyectas es la calma sólida del que sabe exactamente quién es y no necesita nada que otro pueda darle o quitarle, el controlador pasa de largo. No porque se haya convertido en mejor persona, sino porque instintivamente reconoce que el esfuerzo no va a rendir los frutos esperados. Cuéntanos desde qué región del mundo estás recibiendo este conocimiento. Escríbelo en los comentarios, porque la frialdad estratégica que estás aprendiendo hoy es la misma que los grandes personajes de la historia desarrollaron
y ellos también vivieron en tiempos donde el control ajeno era la amenaza más real a su libertad. La culpa es el guardián de las jaulas que ya no tienen cerrojo. Esa es su función más oscura y más eficaz: mantener a las personas dentro de espacios que ya podrían abandonar libremente, simplemente porque el peso psicológico del qué dirán, del daño que creerán causarle al otro, o del miedo a ser considerados malos o egoístas, resulta más pesado que las barras visibles de cualquier prisión física. Quien intenta controlarte sabe esto con una claridad instintiva que roza lo genial. Por eso, mucho antes de que llegues al punto de querer cortar, ha invertido tiempo y energía en construir dentro de ti una arquitectura de deuda emocional. Te ha hecho sentir que recibiste más de lo que diste. Ha magnificado sus sacrificios por ti y minimizado los tuyos. Ha creado la narrativa de que sin su presencia serías menos, estarías peor, habrías fallado en cosas que solo su apoyo te permitió lograr. Y en esa narrativa cuidadosamente fabricada, el corte se convierte no en un acto de liberación, sino en un acto de ingratitud, de traición, de crueldad hacia alguien que solo quería tu bien. Desmantelar esa arquitectura de culpa es uno de los trabajos más importantes y más arduo del proceso de liberación. Porque la culpa, a diferencia del miedo, no tiene un rostro externo claro. El miedo puedes identificarlo y nombrarlo con relativa facilidad. La culpa vive dentro, habla con tu propia voz, argumenta con la lógica que tú mismo construiste sobre lo que significa ser una buena persona, y por eso se siente como una conclusión propia en lugar de una manipulación ajena. La verdad que necesitas enfrentar es esta: no le debes a nadie la continuidad de una relación que te daña. No existe contrato humano, ni social, ni afectivo, ni de sangre, que te obligue a permanecer en un vínculo que consume tu energía, que socava tu voluntad, que reduce tu vida al tamaño que otro decidió que debería tener. Ninguna historia compartida, por larga que sea, convierte en legítima la demanda de que te quedes donde no quieres estar. El amor real, la amistad real, el vínculo genuino no produce esa culpa corrosiva. Los vínculos que nutren no necesitan encadenarte para que permanezcas. Se sostienen solos porque ambas partes eligen libremente estar ahí, porque la presencia del otro te hace crecer en lugar de reducirte, porque la ausencia es posible sin que el mundo colapse. Cuando un vínculo requiere culpa para mantenerse, no es un vínculo, es una deuda. Y las deudas no merecen el mismo nombre que el amor. Cortar sin culpa requiere hacer una distinción fundamental: la diferencia entre ser responsable del bienestar de alguien y ser responsable de satisfacer su necesidad de control. Puedes desear que la persona que cortas esté bien. Puedes esperar que encuentre su camino, que crezca, que construya una vida que no dependa de dominar a otros. Ese deseo es humano y no tiene nada de malo. Lo que no puedes aceptar es la premisa de que el único modo en que esa persona puede estar bien es si tú permaneces en la posición que ella te asignó. La culpa también se alimenta del espectáculo de sufrimiento que el controlador suele desplegar en el momento del corte. Lágrimas, amenazas veladas, deterioro visible, mensajes que llegan a través de terceros describiendo cuánto daño le has causado. Este espectáculo está diseñado con un propósito único: activar tu compasión para que la uses en tu contra. Y funciona precisamente porque eres una persona con capacidad empática, porque el sufrimiento ajeno genuinamente te importa. El controlador sabe esto y lo utiliza como su última herramienta. La respuesta estratégica ante ese espectáculo no es la indiferencia total, que sería inhumana. Es el reconocimiento claro de que el sufrimiento que observas, real o fabricado, no es tu responsabilidad sanar.
Cada persona adulta es responsable de su propio mundo emocional. Puedes observar ese sufrimiento con la compasión de quien entiende que el dolor es parte de la vida humana, y aún así mantener tu decisión intacta. Compasión y firmeza no son excluyentes. Son exactamente la combinación que necesitas en ese momento. Escribe en los comentarios desde qué región nos sigues, porque hay alguien ahí afuera que está exactamente en el momento del corte, paralizado por la culpa, y necesita saber que lo que siente es normal, y que del otro lado de esa decisión hay una vida que todavía no ha podido imaginar, porque el control ajeno le ha ocupado toda la visión. Hay una variante del control que resulta la más difícil de nombrar y la más dolorosa de enfrentar. No viene de un enemigo, no viene de alguien que te desea el mal, no viene de una persona que conscientemente busca reducirte. Viene del amor, o de lo que esa persona sinceramente cree que es amor. Es el padre o la madre que llama 3 veces al día porque se preocupa, que opina sobre cada decisión de tu vida porque quiere lo mejor para ti, que llora cuando no sigues su consejo porque lo interpreta como una señal de que no valoras su experiencia, que ha construido su identidad entera alrededor de ser necesario para ti y que siente terror genuino ante la posibilidad de que crezcas más allá del espacio donde puede alcanzarte. Es la pareja que monitorea tu ubicación porque tiene miedo de perderte, que revisa tu teléfono no por malicia calculada, sino por una inseguridad tan profunda que ha normalizado la invasión como forma de calmar su ansiedad, que limita tus amistades no porque quiera aislarte estratégicamente, sino porque cada persona en tu vida que no pasa por su filtro representa una amenaza a la exclusividad del vínculo que necesita para sentirse segura. Es el amigo de toda la vida que sabotea tus nuevos proyectos, tus nuevas relaciones, tus nuevos comienzos, no porque te envidia conscientemente, sino porque tu crecimiento le confronta con su propia inmovilidad, y el dolor de ese contraste es insoportable para él. El control que viene del amor confundido no cambia sus efectos por ser involuntario. Una jaula sigue siendo una jaula aunque haya sido construida con las mejores intenciones del mundo. Tu libertad sigue siendo restringida aunque el arquitecto de esa restricción llore de sinceridad cuando le explicas el daño que produce. Las consecuencias sobre tu vida, tu autoestima, tu capacidad de tomar decisiones propias son las mismas independientemente de la motivación del controlador. Pero el abordaje estratégico de este tipo de control requiere una precisión mayor, porque aquí no estás tratando con un adversario deliberado, sino con un ser humano herido, cuya herida te daña, aunque esa no sea su intención. La frialdad pura que aplicarías ante un controlador consciente aquí necesita mezclarse con algo más, con la claridad de que puedes amar a alguien y al mismo tiempo negarte a vivir dentro de los límites que ese amor enfermo te impone. Cortar aquí no siempre significa eliminar el vínculo. A veces significa redefinirlo de manera unilateral y sin pedir permiso. Significa reducir el acceso que esa persona tiene a las áreas donde ejerce el control. Significa dejar de dar información que luego se usa para interferir en tus decisiones. Significa cambiar la frecuencia y la naturaleza del contacto hasta que la relación opere dentro de los límites que tú defines y no dentro de los que el otro asumió como naturales. Y si el vínculo no puede existir dentro de esos nuevos límites, si la otra persona es incapaz de relacionarse contigo de otro modo que no sea el control, entonces la decisión más amorosa que puedes tomar, tanto para ti como para ella, es la separación. Porque una relación que solo puede sobrevivir si uno de sus miembros renuncia a su autonomía, no es una relación que merezca sobrevivir. Comenta, ¿desde qué parte del mundo estás leyendo esto? El control que viene del amor puede ser el más difícil de reconocer,
y el más universal de todos. Hay una fase del proceso de liberación sobre la que se habla muy poco. Todo el énfasis suele ponerse en el corte, en la identificación del controlador, en la estrategia de desenganche. Pero existe una fase posterior igualmente crítica y mucho más íntima, más lenta y en algunos aspectos más exigente que el propio proceso de liberación. Es la reconstrucción. Quien ha vivido bajo el control de otra persona durante un periodo significativo llega al momento de la liberación con un inventario de daños que no siempre es visible a primera vista. El más evidente es el externo, los vínculos rotos, los proyectos abandonados, las oportunidades que no se tomaron. Pero el daño más profundo es interno. Es el silenciamiento gradual de la propia voz. La erosión de la confianza en el propio criterio, la incapacidad de tomar decisiones sin buscar instintivamente la aprobación de alguien, la sensación de que existe una versión más auténtica de uno mismo que quedó suspendida en algún punto del pasado, antes de que el control se instalara y que ya no se sabe cómo recuperar. La reconstrucción comienza por el acto radical de escucharse. No en abstracto, no en el sentido vago de conectar con los propios sentimientos, que suena bien en frases de inspiración, pero no dice nada concreto, sino en el sentido práctico y específico de empezar a notar qué quieres tú, independientemente de lo que el entorno espera, de lo que la historia dictaría que deberías querer, de lo que la versión controlada de ti había aprendido a desear para sobrevivir. Esto requiere tiempo de quietud que muchas personas evitan porque en la quietud aparecen las preguntas que el ruido del control había mantenido calladas. ¿Quién eres cuando nadie espera nada de ti? ¿Qué elegirías si el miedo no fuera un factor? ¿Qué partes de tu personalidad suprimiste porque no encajaban con la identidad que el controlador construyó para ti? La reconstrucción también implica hacer las paces con el tiempo que transcurrió bajo control. Hay una tendencia a convertir ese período en una narrativa de pérdida pura, de tiempo robado, de vida vivida a medias. Esa narrativa, aunque tiene algo de verdad, no es útil para construir el futuro porque te instala en la posición permanente del dañado. La perspectiva más poderosa es esta. Ese período, con todo su peso y su dolor, también fue una escuela. Aprendiste sobre el poder, sobre la naturaleza humana, sobre tus propias vulnerabilidades. Ese conocimiento, si se usa con inteligencia, se convierte en una ventaja que quienes no han atravesado esa experiencia no tienen. La reconstrucción de los vínculos externos es también parte del proceso. El aislamiento que el control impuso requiere un trabajo deliberado de reconexión, y ese trabajo es incómodo porque implica explicar ausencias, recuperar confianzas que el tiempo erosionó, y hacerlo desde una posición de honestidad sobre lo que ocurrió sin convertir cada conversación en una sesión de descarga emocional que fatiga a quienes intentan reconectarse contigo. Recuerda compartir en los comentarios desde qué ciudad o país nos sigues. La reconstrucción es un camino que muchos están recorriendo en este momento, y saber que otros lo recorren en paralelo, desde rincones distintos del mundo, tiene un valor que ningún discurso filosófico puede reemplazar. Entre todas las estrategias disponibles para quien ha decidido cortar con quien intenta controlarlo, hay una que reúne en sí misma una eficacia que rara vez es reconocida en su verdadera dimensión: la desaparición deliberada. No el drama de quien se va dando un portazo, no el silencio pasivo-agresivo de quien espera ser buscado para sentirse valorado, sino la desaparición calculada, silenciosa y definitiva de quien ha decidido que su energía, su tiempo y su presencia ya no están disponibles para ciertos espacios. La presencia es poder.
Esto es algo que los grandes estrategas políticos y militares entendían de manera instintiva. Estar presente es hacer una afirmación sobre el valor que asignas a ese espacio, a esa persona, a esa dinámica. Y por la misma lógica, la ausencia es también una afirmación. Una ausencia deliberada comunica algo que ningún discurso puede transmitir con la misma claridad, que lo que ocurre en ese espacio ya no merece tu atención, tu tiempo ni tu energía. El controlador necesita tu presencia para operar. Toda su arquitectura de influencia requiere que sigas ahí, en el campo de juego que él controla, jugando según las reglas que él estableció. Cuando te retiras de ese campo, cuando ya no estás disponible para las conversaciones que él inicia en los horarios que le convienen, cuando tus respuestas se hacen más cortas y más tardías, cuando tu participación en los espacios compartidos se reduce progresivamente, el controlador pierde el terreno que necesita para ejercer su influencia. Desaparecer no significa desaparecer del mundo, significa desaparecer del radar específico de quien intenta controlarte. Significa dejar de ser predecible en tus movimientos, en tus reacciones, en tu disponibilidad. Significa ocupar tu tiempo y tu energía con construcciones propias en lugar de con las respuestas a las demandas ajenas. Significa que cuando el controlador busque encontrarte en los lugares donde siempre estabas, descubra que ya no puede ubicarte dentro de sus categorías. Hay algo psicológicamente perturbador para el controlador en esta desaparición que no se puede subrayar suficientemente. El controlador está acostumbrado a tener un mapa de ti. Sabe dónde estás, con quién hablas, qué piensas, qué te preocupa. Cuando ese mapa se vuelve inútil porque tú has dejado de ser la persona predecible que él había catalogado, experimenta una desorientación que frecuentemente se manifiesta en un incremento de los intentos de contacto, de los gestos de reaproximación, de las narrativas que intentan recordarte la conexión que existió entre vosotros. Ese incremento no es una señal de que debes responder, es una señal de que la estrategia está funcionando. La desaparición también actúa sobre ti de maneras inesperadamente poderosas. Cuando dejas de estar disponible para las dinámicas de control, cuando el espacio que esas dinámicas ocupaban en tu vida comienza a vaciarse, ese espacio no permanece vacío durante mucho tiempo. La mente y el alma humanas son expansivas por naturaleza. En ausencia de la compresión que el control imponía, empiezan a crecer en las direcciones que siempre quisieron, pero no pudieron. Proyectos que habían estado postergados, relaciones que habían sido evitadas, versiones de ti mismo que no habían tenido espacio para existir. Cuéntanos en los comentarios desde qué región del mundo nos lees. El poder de desaparecer ha sido ejercido por personas en todos los rincones del planeta, que algún día decidieron que su presencia era demasiado valiosa para seguir siendo desperdiciada en espacios que no la merecían. La libertad real, la libertad que no puede ser arrebatada por ningún controlador, por más hábil que sea, no vive en las circunstancias externas. No depende de con quién te relacionas, de en qué ambiente trabajas, de qué tan favorable sea el entorno que te rodea. Vive exclusivamente en la arquitectura interna de tu mente, y esa arquitectura puede ser construida de manera deliberada, fortalecida con el tiempo y protegida con la misma diligencia con que un general protege una fortaleza estratégica. Una mente incorruptible no es una mente cerrada, no es la rigidez del que se niega a escuchar, ni la arrogancia del que cree que ya no tiene nada que aprender. Es exactamente lo opuesto. Es la mente tan segura de sus propios fundamentos que puede escuchar cualquier opinión, considerar cualquier perspectiva, exponerse a cualquier argumento sin perder por ello la claridad sobre lo que es y lo que vale. Es la mente que puede absorber influencias sin ser absorbida por ellas.
El primer pilar de esta arquitectura es el autoconocimiento radical. No el autoconocimiento superficial de quien sabe sus preferencias en comida o en música, sino el conocimiento profundo de las propias motivaciones, de los propios miedos, de las propias necesidades que, si no son satisfechas, crean vulnerabilidades que los controladores explotan. Quien se conoce en esa profundidad no puede ser sorprendido por sus propias reacciones, y quien no puede ser sorprendido por sus propias reacciones no puede ser manipulado mediante ellas. El segundo pilar es la claridad de valores. No valores heredados sin examen, no valores adoptados por presión social o familiar, sino valores elegidos conscientemente después de una reflexión genuina sobre qué tipo de persona quieres ser y qué tipo de vida quieres construir. Los valores claros funcionan como brújula en los momentos de presión. Cuando alguien intenta convencerte de hacer o aceptar algo que va contra esos valores, la claridad sobre ellos actúa como un sistema de alarma que ninguna manipulación puede silenciar si el sistema está bien calibrado. El tercer pilar es la independencia del juicio ajeno. Esta es quizás la construcción más difícil porque va contra instintos sociales profundamente arraigados. Los seres humanos son animales sociales que han evolucionado para buscar la aprobación del grupo como señal de seguridad. Desafiar esa tendencia no significa indiferencia hacia los demás, sino la capacidad de escuchar las opiniones externas sin necesitar que confirmen las propias. De incorporar la perspectiva ajena como información, sin que esa información tenga el poder de reescribir la narrativa que tienes sobre ti mismo. El cuarto pilar es la práctica consistente de tomar decisiones propias, incluso las pequeñas. El control prolongado atrofia la capacidad decisoria porque sistemáticamente la transfiere a otro. Recuperarla requiere ejercitarla deliberadamente, empezando por las decisiones menores, donde el riesgo del error es bajo, y avanzando progresivamente hacia decisiones más significativas. Cada decisión tomada desde la propia convicción, asumida con sus consecuencias sin buscar la validación de nadie, fortalece el músculo de la autonomía que el control había debilitado. La mente incorruptible también se construye a través de la gestión deliberada de la información que se permite entrar. No en el sentido de la censura ni del aislamiento intelectual, sino en el sentido de ser selectivo sobre las narrativas a las que se da credibilidad, sobre las voces a las que se otorga autoridad para definir lo que es verdad, lo que es posible, lo que se merece. El controlador siempre opera en mayor o menor medida a través de la información, del qué te dice sobre ti mismo, sobre el mundo, sobre las alternativas que tienes. Una mente que filtra activamente esa información es una mente que le cierra el canal principal de influencia. Llega un día que muy pocos describen con honestidad. No el día del corte, que tiene su propio peso dramático y sus propias emociones intensas, sino el día después, y el día después de ese, y la semana que sigue, y el mes que parece interminable. El período en que la decisión ya fue tomada, el vínculo ya fue cortado o está en proceso de serlo, y sin embargo, la libertad prometida no llega con la claridad y la ligereza que imaginabas. Este periodo es traicionero porque precisamente cuando más claridad necesitas, más confusión experimentas. El silencio que sigue al corte no siempre se siente como paz. A veces se siente como vacío. El espacio que el controlador ocupaba en tu mente, en tu tiempo, en tu estructura emocional diaria, no se llena automáticamente con algo mejor. Primero, se llena de nada. Y esa nada, para quien ha vivido acostumbrado a la densidad emocional del control, puede sentirse insoportable. Es en este periodo donde la mayoría de las personas que han logrado cortar ceden y regresan.
No porque el vínculo haya mejorado, no porque la situación haya cambiado realmente, sino porque el vacío del después resulta más difícil de tolerar que el peso conocido del control. El control, por muy dañino que sea, era familiar, era predecible, había desarrollado una rutina alrededor de él. Y la mente humana prefiere el dolor conocido a la incertidumbre desconocida, aunque esa incertidumbre sea el umbral de una vida mejor. Entender esto con anticipación es una de las preparaciones más importantes que puedes hacer antes del corte. No para que el vacío no aparezca, que aparecerá de todas maneras, sino para que cuando aparezca no lo confundas con una señal de que cometiste un error. El vacío del después no es evidencia de que necesitabas lo que cortaste. Es evidencia de que tu sistema nervioso está atravesando un proceso de recalibración que lleva tiempo. El día después del corte también trae con frecuencia una claridad nueva sobre los años que precedieron a la decisión. Cuando el ruido emocional del control se retira, cuando ya no estás en el campo de batalla constante que ese tipo de relación implica, aparece una perspectiva que era imposible mientras estabas dentro. Ves con una nitidez casi dolorosa los patrones que antes no podías reconocer. Recuerdas conversaciones, situaciones, momentos en que cediste algo que no deberías haber cedido, y el peso de esos recuerdos puede ser significativo. Ese peso no es culpa útil, es información. Es el material de aprendizaje más valioso que podrías tener sobre ti mismo. Las condiciones internas que hicieron posible que ese control se instalara, los miedos que lo alimentaron, las necesidades que el controlador supo explotar. Ese material, procesado con honestidad y sin autocastigo, es lo que garantiza que la historia no se repita con diferentes protagonistas. Porque una de las realidades más incómodas sobre el control es que quienes lo toleran una vez tienden a atraer y tolerar patrones similares en relaciones posteriores. No por mala suerte, sino porque las condiciones internas que hicieron posible la primera experiencia siguen presentes hasta que se trabajan de manera consciente. El verdadero día después del corte, el que importa, no es el día siguiente al último mensaje o al último encuentro. Es el día en que te levantas y por primera vez en mucho tiempo, tu primera decisión de la mañana no pasa por ningún filtro ajeno. Es el día en que eliges lo que comes, lo que piensas, lo que sientes, lo que planeas, sin que ninguna voz que no sea la tuya tenga peso en esa elección. Ese día llega, no inmediatamente, no sin trabajo, no sin los periodos de confusión y vacío que preceden a toda reconstrucción verdadera. Pero llega, y cuando llega comprendes de manera visceral, no intelectual, algo que solo puede entenderse desde la experiencia, que la libertad no es un destino al que se llega, es una práctica diaria, una elección que se renueva cada vez que el miedo, la culpa o la comodidad del control conocido intentan recuperar terreno. Y que cada vez que eliges tu propia voz por encima de la voz que intenta dirigirte, esa elección es en sí misma, ya, la vida que estabas buscando. Escribe en los comentarios desde qué región del mundo llegaste hasta aquí. No te imaginas cuántas personas en este momento están en el mismo punto que tú, mirando el mismo umbral, necesitando exactamente lo que acabas de leer para dar el paso que cambiará el rumbo de todo lo que viene.